Maestro, ¿una explicación de cómo podemos comprender el yo del adulterio? Pues, solamente a través de la reflexión profunda y de la meditación de fondo, de lo contrario no sería posible eso. En todo caso, hay que buscar la media diferencial para que exista comprensión matemática de cualquier defecto de tipo psicológico. Si sumamos, por ejemplo, 20 más 20 nos daría 40, ¿no? 20 es una cantidad, 40 es el resultado de la suma de 20 más 20, sería otra cantidad, ¿no? Existe una media diferencial entre esas dos cantidades que indubitablemente sería, pues, 20. Porque si dividimos a 40 entre 2, nos da 20, que es la media diferencial. Pues bien, 20 y 20 son 40 y la media diferencial son 20, ¿qué quiero decir con esto? Sencillamente, que debe haber plena unión del ser con el saber. Y cuando digo saberes sobre el tal defecto de tipo psicológico, pongamos el del adulterio, pues, no podríamos saber si no entramos en meditación de fondo. Es obvio que si conseguimos hacernos conscientes del defecto, en sí mismo, pues, el ser y el saber habrán quedado unidos. Bien, y del resultado de la unión del ser con el saber, resulta la media diferencial, es decir, la cantidad matemática exacta, el sujeto ha logrado la comprensión. Más comprensión no es todo, hay necesidad de eliminación. No se podría eliminar sin el auxilio superior. Porque la mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás, justificarlo, etc. Pero jamás podría comprenderlo integralmente. Para la comprensión integral se necesita la ayuda del ser, lo mismo sucede para eliminación. La mente, por sí misma, no podría eliminar, para eliminar se necesita, definitivamente, la ayuda de Devi Kundalini Sakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. ¿Este mismo proceso tenemos que usarlo con el odio, la envidia, la pereza? Con cualquiera. Solo a través de la meditación interior de fondo podemos llegar a la comprensión matemática. Maestro, el que tiene plumas verdes. ¿En realidad está representando al Espíritu Santo, o qué es lo que representa? ¿El loro? El loro, el papagayo como le decían aquí los aztecas. Siempre representó la castidad, eso es obvio, y si representó la castidad representó el sexo, y si representó el sexo, representó el tercer logos, eso es obvio. ¿Y el ave ibis de los egipcios, maestro? Pues, también viene a representar al tercer logos. ¿Y el cuervo? ¿El cuervo? Pues, en la alquimia representa las aguas negras o putrefactas, la muerte, etc. ¿El cóndor, Danorobo maestro? El cóndor, o el águila altanera, es el símbolo, justamente, del segundo logos. ¿Del Cristo? Del Christus, o Vishnu de los indostanés. ¿El cisne Kala Amsa es el mismo tercer logos? Volando sobre las aguas de la vida, el cisne Kala Amsa representa siempre al tercer logos. Nunca cambia, es el poema de la melancolía, sus blancas plumas nos encantan y es un milagro plácido cuando se muere el día. Le he visto callado espiando en los secretos junto a la laguna, cual si en sueños, dialoga con la luna. Es el símbolo viviente del tercer logos, también. ¿Y la lechuza, Danorobo maestro? Indica la muerte. ¿Y el búho? El búho también indica muerte. Los ángeles de la muerte llevan siempre sobre sus guadañas el símbolo de la lechuza, del búho. Aquí nosotros llamamos a las lechuzas, y al búho, tecolote. Maestro, el flamenco, esa ave rosada, bonita. ¿Una especie de garza grande? Sí.
pues el símbolo viviente del tercer logos. Es como la garza, el tercer logos. Y el pavo o guajolote. Símbolo de la vanidad y del orgullo. ¿Y el que llaman golero allá en Colombia? Aquí como le llaman, gallinazo, chulo. A. Los opilotes. Te refieres a los opilotes, pues, indudablemente que representan a la muerte. ¿Y el elefante qué representa, maestro? El elefante siempre ha sido un símbolo también de logos, pero el elefante blanco, porque los otros elefantes no tienen mucha significación. ¿Y el caballo, venerable maestro? ¿El caballo? El caballo tiene varias representaciones, podría representar las pasiones animales, y nos acordaríamos entonces de los establos de Augeas, que fueron limpiados por Hércules con el fuego sagrado. O podría representar, cual el Pegaso, al hombre que ha triunfado sobre la bestia. ¿El asno? El asno, el borrico, es claro que representa al Mercurio de la filosofía secreta, al azogue en bruto, antes de que el Mercurio real haya sido preparado. El azogue en bruto, es decir, el esperma antes de que el Mercurio haya sido preparado. Ser eliminado por un rayo no hay dicha más. ¿Circula una energía poderosa en esos momentos? Claro. Ser fulminado por un rayo, evidentemente es una muerte tan grande. Por un rayo. Que un rayo se ocupe de uno que no vale nada. ¿Instantánea? Instantánea. Una dádiva de Dios. Por un rayo. Maestro, el águila bicéfala, la culebra bicéfala y todos los animales bicéfalos, ¿están representando al azufre y al mercurio? Al azufre. En los códices, la lagartija, ¿qué representa la lagartija? Se arrastra, camina, observa. Al elemento tierra. Subestiman a los pobres, desprecian y entonces se caen miserablemente. Sí, porque al principio hizo prodigios, curando cantidades de gente, buscaba gente solo así, pobrecita, gente que en realidad no tenía para las curaciones. Pero después, cuando la gente rica supo que él estaba, se le subió, se le subió. Empezaron a buscarlo, ya se lo llevaban en carro y ya no buscaba, ya no atendía, ya no tenía tiempo. Ya despreciaba a las personas sin dinero por atender a la gente con dinero, pero un día al poner la mano, se le fueron los poderes, entonces al darse el cuenta de lo que había pasado, se dejó morir. Mientras no se desintegre el yo del engreimiento, pues, se cometen muy graves errores. Se está expuesto al fracaso. De manera que esos yous del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, de la soberbia, eso es lo que hace caer a los más grandes iniciados. Compartir siempre, o convivir siempre con unos y otros, todos. No quiero decir que vayamos también a despreciar a los ricos, sería tan absurdo como despreciar a los pobres. Hay que tratar a los ricos y a los pobres en la misma forma, a todos por igual, sin preferencia ninguna. Se necesita mucha atención, porque cuando un iniciado de esos está en la cumbre del éxito, mucha fortuna y toda esa cuestión, pues puede, francamente, olvidarse de los pobres, puede subestimarlos, puede caer en el engreimiento, en la soberbia, en el orgullo, y entonces fracasa. ¿Hasta ahí llegó? Hasta ahí llegó. Ese es un error muy grave de los iniciados. Por ahí se caen muchos, se les va subiendo el orgullo y al fin van para abajo. Como dice el papá de Marta, que él no quiere subir como palma y caer como coco. Eso es verdad, despacio y derecho. Maestro, he estado observando en las diferentes ruinas donde he ido y allí mismo en los códices, y ahí está la mariposa que pasa por el proceso de la metamorfosis. ¿Ese es el mismo proceso que pasa un iniciado hasta que llega al grado de la perfección?
Eso es claro. Del gusano sale de la mariposa, de la crisálida, así también, de él, que es el animal intelectual, tiene que salir el hombre verdadero, el hombre auténtico. Ese hombre hay que crearlo dentro de sí mismos, hasta que un día resurja a la luz del sol. Entonces, ¿Quetzalcóatl era un hombre mariposa? ¿Todos los dioses son hombres mariposa? Bueno, es un símbolo. Como símbolo representa el alma, la inteligencia del verdadero hombre. Allá en Colombia, los indios Tairona y muchas tribus las hacían en puro oro y con circulitos, divinas, maestro, bonitas. Las enterraban. Pero, inclusive he tenido mariposas de oro en la mano, pero nunca llegué a conocer la interpretación, sino hasta ahora. Representa a la psiquis, al alma. Hay algunas en forma de nariguera. ¿Y la bembeta esa que tiene el chacmul? ¿Qué es así como una nariguera gruesa que se ponían aquí los indios? ¿Eso servía para transmutar o para qué servía? Son símbolos, símbolos nada más, símbolos del verdadero hombre, ¿no? La mariposa, el hombre alado. Así como dentro del animal intelectual, como crisálida se forma el hombre. Así también, eso se puede representar con la mariposa, dentro de la crisálida sale la mariposa y vuela. Otro símbolo que hay aquí entre los nahuas es el conejo, maestro. Sus orejas largas. ¿Qué podrían representar las orejas largas? ¿El oído oculto? El oído oculto, el verbo, la palabra, se esconde, hace sus cuevas. ¿Qué puede representar la cueva? ¿Cuál es la cueva? Hay que buscarla dentro de uno mismo, la caverna que en nuestro interior cargamos. De manera que el conejo representa la verbo que hay que buscar dentro de uno mismo, la palabra. ¿Y el venado, venerable maestro? El venado tiene hasta una danza por ahí, la danza del venado. Es patética la danza del venado, algunos la danzan a la maravilla, otros lo hacen menos graciosamente, pero quienes mejor lo hacen presentan espectáculos magníficos. La danza del venado, la caza del venado. Es como ese proceso que se pasa en la iniciación, el de la captura de la cierva serinita que representa el ascenso de la valquiria. Eso es claro. Y en este caso, ¿el ciervo sería el alma humana? El alma que sufre, llora, gime y lucha y al fin logra morir para tener realidad, para ser. El venado. ¿El camello, maestro? El camello, el dromedario, que viaja por el desierto. Nosotros, cual camellos, debemos navegar por el desierto de la vida. ¿La pantera negra está representando a Lucifer? La pantera negra es, pues, terrible, demoníaca, diabólica, representando al diablo en nosotros. Yo tuve una vez una experiencia, maestro, en que veía rodeado de puras panteras negras y que me buscaban y que si me cogían las iba a pasar terribles. Panteras negras. Bueno, enemigos. En proceso de desencarnación. Un asunto monetario, una deuda, un dinero que su hermana presumía tener. Suponía ella que alguien, cuyo nombre no menciono, lo hubiese reclamado indebidamente, meras suposiciones que no tienen ningún valor fundamental. En todo caso, la cuestión llegó a oídos del licenciado, y claro está, que fue tanta la contrariedad que él le produjo eso, que se le produjo parálisis facial con pérdida de lenguaje, todo por causa de una grande ira, cuyo resultado está a simple vista. ¿La ira lo puede llevar a uno a la muerte? Es claro, una grande ira puede llevarlo a uno a asuntos de panteón. ¿Qué tal? Todo lo que nace tiene que morir. Entonces, Lo digo por la mujer. bueno, ya ella está asegurada. Ah, sí. ¿Ya no tiene problema? Sí,
ya le dejó escriturados sus bienes a ella. ¡Ay, qué bueno! De manera que ella, pues, hereda los bienes. ¿Y dinero no, alguna mensualidad? Pues, entiendo que... Bueno, de eso no puedo hablar, no, sería una opinión de tipo subjetivo. ¿Y para qué lanzar opiniones subjetivas? Cuando se habla algo debe estar uno seguro de lo que dice. Pero si es una opinión, es mejor ni exteriorizarla siquiera. Maestro, estuvimos en Teotenango, esa ciudad gigante, yo entiendo, pues, de que la traducción en náhuatl es algo así como muralla divina. Teotl es Dios, y Tenango es muralla, no sé, algo me explicaron por allá al respecto. Entonces, cuando estuvimos allá, todo eso me pareció tan normal, como que si lo conociera, tan es así que fui a buscar el templo mayor, allá arriba en Teotenango. Directamente fui allá, tiene que haber un templo especial, y fui allá, a un sitio donde está lo más alto, de donde se divisa toda la construcción de ellos. Allí hicimos una práctica, el hermano el holandés se sintió muy emotivo y tuvimos una experiencia bonita, ¿no? Y me sentía que yo había vivido allí, en ese sitio. Marta se vio como una doncella que iba al lado mío. Fue un señor también el que me vio. Ah, sí. Sí, un señor. Cuestiones de antiguas existencias y todo eso. Y ahora que me establezca voy a dedicarme a estudiar bastante. Estoy haciendo el máximo para hacer las cosas lo mejor, correctamente. Claro. Con la antropología nos metemos en Europa, llegaremos en todas partes. Además a mí me tocará hasta descubrir ciudades enterradas, nichos, sepulcros, de todo. Y poner eso sobre el tapete. Pero, no solamente la cosa física sino también la doctrina, y enseñar la doctrina contenida en cada una de esas ciudades y todo. Maestro, cuando eso suceda ¿se acuerda usted de este discípulo, que a mí me gusta todo eso? Claro está que sí. Toda la vida, maestro. ¿Seguiremos para el viejo mundo, a ver qué hacemos? Hay mucho que hacer, ¿cierto? Bastante. Pues, para allá vamos. Estoy aguardando nada más que el tiempo se pase, que llegue la hora. ¿La hora cero? La hora que tiene que llegar. Me iré de por aquí en la hora 12, a más tardar en la hora 13 de Apolonio, y el que tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay sabiduría. Tengo que irme cuando los 12 trabajos de Hércules hayan sido hechos. Sí, Señor, cuando me haya establecido en el Aeón 13. Hacer lo que tengo que hacer, las Canarias. Desde allí tendré que ir a visitar a la Nontrabada. Allí en la Nontrabada me reuniré con los rectores de la humanidad en la Nontrabada. Allí estaré por algún tiempo, en la Nontrabada o encubierta, y el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Es una dicha pasar siquiera un tiempito ahí, entre los rectores de la humanidad. Esa isla no volverá a hacerse tangible en el mundo tridimensional, más adelante, en esta era, después de que pasen todos los cataclismos. Por esta edad, no. Porque esta es una humanidad perversa. Solamente podrá ser visible en una futura edad, en la edad de oro. Ahora me toca que digerir todo lo que he aprendido. Pues, claro. Y vivirlo. Y vivirlo, porque no queda más remedio. En la edad de oro será todo distinto, entonces Tlaloc volverá y tomará cuerpo físico. Un gran Dios, un maestro. Sí, yo ya platiqué con él y volverá en Acuario, o sea, en la edad de oro, eso es claro, y tomará cuerpo físico, Tlaloc. Después de que sucedan todos estos acontecimientos, ¿qué llegue Hercólubus? Después de todo, tomará cuerpo físico. ¿No tiene caso venir antes, a qué?
Él es especialista en el asunto de las aguas, de las lluvias y de todo eso, tiene mucho poder y sabiduría divina, inefable. Maestro, un recuerdo que tuve, que me permitieron tener, en que había una hacienda, ¿no? Una casita, una choza muy humilde, pues, y que en ella vivían ustedes, en la otra vida, y nosotros vivíamos como a 2 cuadras de donde ustedes vivían, en otra casa, pero eran ranchos en el campo. Y Dondita era buena amiga de Martica. La abuela era maestrita de escuela en el campo. Sí. Y allí ella daba clases en el campo, clases a los campesinos. Era maestra de escuela rural en las épocas de don Porfirio, de manera que como yo no tenía dinero, pues ahí comía de lo que la abuela ganaba. ¿Cierto que era una pobreza terrible, maestro? Era una pobreza terrible la que teníamos, yo comía de lo que ella ganaba. Así estuve un tiempo allí en el campo, no tenía yo dinero. Ella ganaba cualquier miseria y de ahí comíamos, ¿no? Era, pues, terrible. Épocas terribles, ¿no? La época de don Porfirio. Ahora te das cuenta que tú vivías aquí en México. Sí, maestro. Aquí estás en tu antiguo país. Mi patria. En donde estuviste en tu pasada existencia. Allá te mandaron, allá a la tierra esa de Colombia, a pagar lo que debías. ¿A pagar karma, ya salí de eso? Tenías deudas allí de una antepasada existencia. Antepasada existencia. ¿De aquí mismo, mexicano? No, de allá. ¿Dónde te mandaron? No fue allá. Allá fuiste a pagar lo que debías en esta existencia actual. De manera que en Colombia tomaste cuerpo ahora para pagar el karma. Y sí que lo pagué duro. Amargo ese cáliz, maestro. Esa es la ley. De manera que en la pasada estuviste aquí, en esta, en Colombia, pagando un karma de la antepasada existencia, no de la pasada, porque la pasada estuviste aquí, sino de la antepasada que estuviste allá. Ahora estás aquí, pero te tocó pagar en ese país llamado Colombia. Lo que hice. Un karma de la antepasada, antepasada. Maestro, ¿y qué cosas terribles hice? Lo que ahora te tocó sufrir, eso hiciste. ¿Qué sufriste ahora? Eso que sufriste, eso hiciste. Hice barbaridades. Lo mismo que ahora sufriste, eso mismo hiciste. El sufrimiento por el que pasaste ahora, hiciste pasar a otros, todo igual, pero ya pagaste. Cada karma hay que pagarlo. Maestro, y otro recuerdo que tuve, vivíamos aquí en México, pero como en la montaña, en una casa, había, más bien, como tipo selva, no sé si en la Sierra Madre. ¿Dónde? ¿Cómo fue la cosa? Era en el campo, ¿cierto? Pero, era en la montaña, ¿cierto? Había una casa de madera, ordinaria, pues, rústica, y ahí estábamos, pero había monte, árboles grandes por ese sitio, en una época de bastante crisis. Así es, exacto como lo viste así es, eso es obvio. Yo creo que en ese sitio que estábamos, era la época en que estaba la revolución, maestro, ¿por qué? Sí, la revolución de Villa, pues claro que sí, y estuviste en la época de la Revolución Mexicana, después vendrán cuadros y te irás a recordar cuando estuviste en la revolución, lograrás recordar, poco a poco. Me he visto peleando. Cuadros. ¿Qué irás recordando? Por ahí como que habían descubierto un murciélago de oro, un sapo de oro o no sé qué, que lo tenían sobre el ara, sobre el altar. Hace tiempo de eso. Lo hallaron en una huaca y que lo habían llevado, un murciélago, una rana de oro, o una cosa así. ¿Qué simboliza la rana, maestro? La muerte y la resurrección.
La rana muere en la época del invierno. Sí creo que es en invierno. En tiempo de sequía, cuando no hay agua. Y cuando vuelve el agua resucita. Es lo que le contaba yo a ciertos hermanos, un doctor, el doctor Ignacio Romero Vargas, que se educó en la Sorbona en París, lo conocimos, y afirmaba que había aprendido más en un año de vivir entre los yaquis que los 10 años que había estado en la Sorbona. ¿En la qué? Que él convivió con los yaquis de Sonora. Y dice que se ganó la confianza de todo el pueblo y del jefe de la tribu. Y que en una ocasión, veía que toda la gente iba con determinado rumbo, y entonces, él quiso ir donde iba la gente. Pero que llegando a donde estaba una columna rematada con la esfinge de un sapo, ya no lo dejaron pasar, hasta ahí llegó. Entonces él fue a hablar con el jefe y él expuso el problema, que él quería ir a donde iban todos. Bueno, se había ganado tanto la confianza del jefe, que éste le dijo, bueno, ¿me prometes no reírte de lo que veas? Bueno, lo prometo solemnemente. Entonces, lo dejaron pasar. La gente había ido toda al templo y todas estaban croando. Para hacer llover. Para hacer llover. Además, dicen que el croac es también para hacer subir. Ayuda en el proceso de sublimación de las aguas, de la libido genética, en los solteros. Sí, esa práctica la dio el maestro en el libro amarillo. Sí, yo la di por ahí. Bien, pero con ese croac se reúnen en grupo y hacen llover. Precisamente para eso, para hacer llover. Entonces, lo fantástico fue eso, que lo vimos en su libro de usted, y lo hemos visto en otra literatura, también, para hacer llover. Bueno, entonces, él le preguntó al jefe de la tribu, que por qué tenían esa estatua erigida a un sapo, entonces, le dijeron que como símbolo de inmortalidad. Y para demostrárselo, cogieron un sapo momificado, seco, y le dijeron, ¿lo ves cómo está? Lo introdujeron en un cántaro de agua, y taparon el cántaro, y al día siguiente estaba croando el sapo. Mueren y resucitan, por eso es que es sagrado el sapo. En los misterios egipcios el sapo era sagrado, un sapo con una flor de loto encima, tiene una representación enorme, la muerte y resurrección del hombre, como la muerte y resurrección del universo. El universo muere y en la aurora del Mahamantara vuelve a resucitar, surge una nueva creación. Yo he hecho un agujero como de 2 metros de profundidad, más de una vez, y encontrado sapos a esa profundidad. Enterrado, a 2 metros de profundidad. Vivos. Vivos y gordos, bien gordos.